te bendiga de una manera sobrenatural. Soy tu hermano Uriel Alberto Castillo. Estamos aquí en esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión para hablarte un segmento fuerte de parte del Señor, un tema tremendo. Este tema, mira, ustedes van a correr por ese tema que Dios me dijo. El hermano ministro, no estoy solo, estoy con un hombre de Dios, un hombre que porta una palabra del Señor. Le voy a dar el espacio para que Él se presente. Te bendiga, mi hermano. Amén, Dios le guarde, Dios te bendiga, mi hermano. Mi nombre es Ronnie Osoria de Jesús, amén. Aquí por su misericordia le damos las gracias a esta plataforma Excelencia Cristiana por permitirnos estar aquí en este día, trayendo una palabra del cielo, amén, y un mensaje muy controversial, por cierto, amén. Vamos a desarrollar este tema para entrar de una vez en materia. Vamos a entrar de una vez, hermano, con este mensaje que traemos en esta poderosa mañana. Sí. Y es el tema de Dios me dijo. ¿Por qué quise traer a colación este tema en esta mañana? Bueno, en estos días he estado viendo muchas personas, incluso cristianos, porque son los cristianos los que dan los temas cristianos, ministros de Dios, que han refutado muchas enseñanzas y otros han defendido muchas otras. Y a veces tú escuchas los mensajes y tú dices, yo no estoy ahí para opinar o para refutar. Así. Entonces hay un momento que tú quieres como dar tu aportación de acuerdo a lo que el Espíritu Santo te ministra y de acuerdo a lo que tú has aprendido, para sacar algunas lagunas y traer algunas citas bíblicas y poderlas desglosar en cuanto a algunos temas. Yo soy de los que pienso que toda palabra que sale de nuestra boca debe de ir sustentada tanto en una revelación genuina de la misma palabra y la Biblia en sí, que es el manual que nosotros como cristianos tenemos para poder defender o refutar algún tipo de enseñanza. Amén, por eso vamos a utilizar, yo voy a utilizar, hermano, y lo voy a hacer porque vi otra enseñanza acerca del tema, pero la vi muy distorsionada de la verdad. Me voy a reservar el nombre y dónde la vi, de la persona que la dio, y yo creo que eso es lo importante. A veces no es bueno atacar a los demás, sino que tú también puedas ilustrar al pueblo. Amén. Porque las redes se han convertido en una gran plataforma y es bueno que tú lleves también la veracidad de lo que tú crees a través también de la misma palabra. Así es. En vez de tú atacar a los demás. Entonces, voy a usar la cita base que utilizaron también para esa enseñanza y me voy a introducir por esta cita que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Gloria a Jesús. Y será leída bajo la comunión del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, oiga bien, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, todo lo que yo le mandare. Amén. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová? No ha hablado, que Jehová no ha hablado. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Sí. Cuando leemos esta cita bíblica, hermano, que es una cita que la han cogido como una ley. Por eso se dice que no se puede hacer doctrina de un versículo sin usted leer el versículo completo y conocer el trasfondo histórico teológico de esa escritura. Cuando acusamos, que vemos mucho que utilizan el versículo 20 para refutar y como querer minimizar el don profético dentro de la iglesia, cuando la palabra dice
que el que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he hablado, o que hablase en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá, está hablando también en un contexto que debemos de entender que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación en ese entonces. Así es. Estamos hablando que en ese momento solamente estaba Moisés profetizando y enseñando, pero hubo un momento dentro del mismo pueblo de Israel que Dios tuvo que arropar al pueblo para poderle quitar carga a Moisés. Y dice la Biblia que Moisés oró por un remanente y dice que le pasó de su espíritu. Dice que el espíritu de Moisés estaba en ellos. Sí. Y ellos comenzaron también a profetizar y a hablar cosas también espirituales. Amén. Recuerden que las profecías, la palabra profética y el don profético viene de Dios, porque Dios es espíritu y todo tiene que ver con el plan espiritual, con el plano espiritual. Así es. Por eso nosotros no podemos minimizar el don profético dentro de la iglesia, porque esto es algo espiritual, que tiene que ver con Dios y con su santa palabra. Ahora, Dios me dijo. ¿Por qué hay tanta controversia con el tema del Dios me dijo? Hay varios puntos importantes que hay que analizar en este tipo de tema. Hay un desenfreno. Wow. Hay un desenfreno de voces de gente diciendo Dios me dijo cuando Dios realmente no ha dicho. Por eso fue que el profeta, que Moisés como profeta, y Dios hablándole a mismo Moisés y diciéndole, mira, yo voy a enviar profetas en medio de ustedes, en medio de sus hermanos. Dios le está diciendo, yo voy a levantar hombres con una voz profética, y el llamado profético o el ministerio profético es un don especial, un llamado especial que Dios tiene, que no todas las personas lo tienen. Amén, así hay que hacer una diferencia aquí. El profeta es un llamado especial, así como hay maestros, así como hay pastores, así como hay evangelistas. Hay ministerios que tienen, hay personas que tienen un llamado específico de parte de Dios. Entonces no todo el mundo es profeta, hay que entender eso. Cuando Dios llama a un profeta, a una persona con una unción o un don profético, porque una cosa es profeta y otra cosa es el don de profecía, que eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Sí. Entonces, cuando Dios llama a una persona con estas características, esta característica de esta persona tiene que reunir ciertas condiciones. Sí. Ahora, si nosotros nos vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios usó profetas y hombres con diferentes caracteres, conforme al plan y el propósito en el momento que Dios tenía. Amén. Si nos vamos a la historia de Balaam era un profeta, pero que en el momento que lo convidan para traerle una palabra de maldición al pueblo de Israel, él está desconectado de lo que es el llamado profético. Amén, y como él está desconectado de lo que es el llamado profético, hay un tema espiritual donde Satanás lo que quería era utilizar una voz autorizada para poder maldecir al pueblo de Israel. Wow. Pero recuérdate que hay dos contextos ahí. El primer contexto era que en ese pueblo, aunque el pueblo de Israel era un pueblo rebelde que pecaba y hacía cosas, y Dios mandaba profetas aún dentro del mismo pueblo de Israel para declarar una palabra de maldición, en ese tiempo el pueblo de Israel no estaba en maldición. No, lo que Dios es decir, dice. No había una autoridad legal del Satanás para poder maldecir el pueblo, porque la maldición como la bendición venían de voz de Dios, porque Dios era que castigaba el pueblo. Amén. Cada vez que fallaba y le mandaba un profeta, mira, va a venir esto y esto y esto, en consecuencia de lo que el pueblo hacía. Así es. Entonces, en ese tiempo el pueblo no podía ser maldito porque ya había una palabra de bendición. Amén. Lo que pasa era que estaba escaseando la profecía. Sí, entonces, ¿qué Satanás hizo? Bueno, yo voy a utilizar un profeta también, alguien que tenga el don profético para declarar una maldición en contra de este pueblo que no lo puedo detener, pero no lo puedo vencer porque tienen algo espiritual que lo cuida, que lo guarda, pero necesito una voz autorizada que lo pueda maldecir. Entonces Dios agarra a Balaam y le frustra los planes. Vemos que Dios usa una burra para que le hable. Amén. Y esa burra habla y puede comunicarse con el profeta. Hay muchas exégesis en cuanto a este tema, porque hay personas que dicen que fue espiritualmente, otras dicen que fue que la burra habló con voz audible. No importa cómo habló. Pero lo que pasa es que él entendió y oyó, y también pudo darse cuenta de que Dios le estaba hablando, porque también el ángel, porque había una atmósfera espiritual. Amén. Lo que pasa es que él estaba tan cegado por el dinero que le estaban ofreciendo, estaba tan fuera de lo natural, de lo espiritual, que no vio la revelación que había un ángel parado enfrente refrenándolo. Así es. ¿Entiendes? Y que la burra fue que vio y se percibió, amén,
que había un ángel, algo que lo estaba deteniendo. Entonces también hay una teoría de que puede ser de que el mismo ángel utilizó la burra, es decir, pudo usar la boca de la burra para refrenar la locura del profeta, Amén, como sí. dice la misma Dice la escritura. palabra, sí. Dice que Dios usó la burra para refrenar. Entonces la misma atmósfera espiritual que estaba en el momento causó. Eso fue lo mismo que pasó con Saúl. Saúl desechado, amén, desechado por Dios, dice que andaba persiguiendo a David en una ocasión, Sí, y dice que se topó con unos profetas, y dice que cuando él se topó en medio de la unción y en medio del mover espiritual, dice que Saúl profetizaba, pero Saúl estaba endemoniado atrás de Saúl. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Que Saúl, al tener la unción de Dios, porque fue un hombre que aunque haya hecho lo que haya hecho, te portaba la unción de Dios, estaba ungido por Dios. Al tener esa unción sobre él, cuando se manifestó lo espiritual, entonces él hizo conexión, lo espiritual que había en él. Así es. Entonces hay personas, hermano, que no importa su condición, cuando hay una atmósfera espiritual, ellos profetizan porque se activa el don de Dios. Amén. Y la unción y el llamado que portan, sin importar la condición. Así Debemos de entender esta parte, porque hay mucha gente que dicen, no, hay personas que no están así, que no están así. No, si nosotros nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Dios usó muchas personas en diferentes escenarios, pero todos es conforme a un plan, a un propósito, a un diseño. Y te voy a dar una pregunta, ministro. Sé que estamos hablando de la gente que dicen que Dios me dijo. Amén. Yo quiero que nos diga cuál es la experiencia que tú has tenido de escuchar la voz de Dios. Como estamos hablando de este tema, para aclarar a las personas que están viendo este video, que hay muchas personas que tienen la misma loquera que tenía Balaam, que Dios me ha dicho, porque hay gente que Dios la ha utilizado, pero se han descuidado del mandato del Señor, y yo creo que a través de muchas personas que están comentando, que está hablando, para que nos explique cuál es la experiencia que tú has tenido con Dios, que ahora mismo estamos hablando de este tema, que hay muchas personas que están diciendo que Dios me dijo, si Dios hablarle. Yo quiero que nos explique también de la experiencia que tú has tenido con el Señor a través de ese tema. Mira, nosotros todos los creyentes o todos los cristianos hemos tenido unas experiencias con Dios en base a este tema. No quería entrar aquí de una vez porque quería explicar eso un poquito más adelante, porque hay un tema que te hablaba fuera de cámara. Nosotros estamos confundiendo y estamos utilizando quizás el libro del Antiguo Testamento sin saber que hay dos dispersaciones de tiempo. Sí. Si nosotros no vamos a la palabra, podemos entender que en esta dispersación de tiempo nosotros tenemos el Espíritu Santo. Sí. Y como tenemos el Espíritu Santo, que el profeta Joel, dice en el libro de Joel, capítulo 28, había profetizado que en los postreros días Dios derramará de su Santo Espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces, en mi experiencia personal, yo he escuchado muchas veces la voz de Dios. Amén. Amén. Y también he escuchado la voz del enemigo. Porque yo creo que todo creyente ha experimentado tanto la voz negativa como la voz positiva. Sí, así es. Lo que pasa es que en este tiempo la gente no ha aprendido a discernir cuáles son las voces negativas y cuáles son las voces positivas. Amén. A mí me ha tocado dar palabras muy profundas, porque no es fácil, hermano, cuando Dios te dice a ti, por ejemplo, mira, se va a morir tal persona, ¿entiendes? Y tú tienes que ir y dar la palabra de que se va a morir una persona. Normalmente las profecías que se dan, o la gente que dice Dios me dijo, son cosas buenas, son cosas que la gente bien la acepta. El que tiene un llamado profético va a tener persecución, porque Sí. es algo que no tiene nada que ver con el mundo secular. Así es. Entonces, el profeta o el que tiene llamado profético tiene que aprender dos cosas. Tiene que estar desconectado de los sistemas. Eso mismo, sí. ¿Entiendes? Y tiene que aprender a dominar su concupiscencia, sus sentimientos, sus emociones. ¿Por qué? Porque tú tienes que conectarte con Dios, porque Dios va a hablar conforme a su voluntad, Amén, así no es. a la voluntad tuya. Ahí es donde está el gran problema de nosotros los seres humanos, que nosotros queremos profetizarlo, decir Dios me dijo, pero es como, hoy están utilizando la herramienta de Dios me dijo, como para darle peso al mensaje que yo traigo. Amén, así es. ¿Entiendes? Es decir, Dios me dijo como para sustentar la palabra que yo estoy dando. Entonces, no podemos utilizar el Dios me dijo para sustentar un mensaje que cuando viene a ver, aunque esté en la Biblia, fácilmente no fue Dios que te lo dijo. Y esto es profundo que usted está hablando. Para uno decir que Dios me dijo, tú tienes que tener una seguridad. Una seguridad. Porque hay gente, te digo algo, yo he aprendido el Evangelio, esta palabra. Un hombre me dijo a mi ministro, hay momentos, hay voces que no es Dios que te está hablando, y son voces para dañar tu testimonio, porque hay gente que Dios lo usa.
Pero hay enemigos a veces, se puede presentar como ángel de luz y te está hablando como que es Dios para dañar tu reputación. Entonces, como tú estabas hablando ahorita, nosotros tenemos que pedir a Dios discernimiento de espíritu para ver cuál voz es que te está hablando. Porque aún también el enemigo puede usar la voz como en forma de Dios para decir algo que Dios no te mandó a decirlo. Y por eso que hay muchas personas que le ha pasado eso, y no que no son profetas, son profetas. Lo que pasa es que ellos se han dejado engañar de todas las voces. Entonces, yo siempre digo, el hombre que Dios le habla, no habla todos los días y no ministra todos los días. No. Por eso que en estos tiempos hay muchas personas de todas las cosas que Dios le dijo, sin Dios le ha hablado. Tío, ¿por qué? Para darle fuerza al mensaje. El mensaje no se da fuerza porque tú estás hablando mentira. El mensaje se da fuerza cuando tú hablas lo que Dios te diga. Porque los profetas antiguos, aleluya, hablaban, y cuando hablaban, mi hermano, la gente temblaba. Y cuando iba un profeta a una tierra, dice la palabra que la gente se asustaba y decía, ¿para qué vino este profeta? Algo nosotros hicimos. Ahora no. Ahora los profetas, ahora cuando hay un profeta, la gente hace en fila, porque sabe que la persona va a hablar cosas que le conviene a esa persona. Cosas que le conviene a la carne. Mira, yo he tenido muchas experiencias acerca de lo que es el llamado profético, porque hay que entender algo. El mismo Dios que revela las bendiciones, revela las maldiciones. Amén. Cuando tú estás en el secreto de Dios, el mismo Dios que te puede decir, tú estás bien, tú estás en bendición, yo te voy a llevar aquí. También es el mismo Dios que le revela al profeta que tú estás en pecado, que tú no estás bien, que las cosas no están bien. Entonces yo soy de los que piensan que el ministerio profético tiene que ir de acuerdo a la voz de Dios, amén, no a la voz de lo que el pueblo quiere oír. Porque el Dios lo que quiere es la santificación. Sí. Tú hablabas de esto y mientras tú hablabas, hay algo importante que nosotros debemos de entender. Sí. El profeta de Dios o el hombre que tiene llamado de Dios tiene que comerse el rollo. Tiene que comerse la Biblia y tiene que escudriñar la palabra para saber cuál es la voluntad de Dios buena y perfecta. Por eso es que yo como predicador, yo utilizo algo. Cuando yo escucho voces que me llegan, sea predicando, sea ministrando o sea orando, yo las comparo con la Biblia. Es decir, yo cuelo las profecías por la palabra, amén, sea bueno, sea mala. Es decir, yo cuelo el mensaje que me está llegando. Todavía yo estoy parado frente a una multitud y cuando me llega una revelación de algo, yo lo cuelo por la Biblia. Amén. Y cuando me llega algo que es antibíblico, yo digo, esto es antibíblico. Sí, wow. Yo puedo entender y discernir, esto es el diablo que lo está trayendo, porque esto no puede venir de Dios, porque contradice a Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? El don profético en este tiempo, que estamos volando, hermano, estamos volando, porque estamos volando la Biblia. Yo quería caer en este al final. Tranquilo, pero mira, tenemos tiempo, pero tenemos que aclararle a muchas personas para que... Lo primero que yo quiero, antes de caer en este punto, vamos a cortarlo ahí, para yo poder decirle más adelante una revelación muy profunda. Antes de continuar, vamos al segundo punto que quiero tocar. Lo primero que debemos de entender es que Dios habla. Sí. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, verso 14, 33, 14, el 17, dice que de muchas maneras habla Dios con el hombre. En sueño nocturno, cuando cae la noche, de muchísimas maneras. Si nosotros nos vamos a la palabra, nos damos cuenta que Dios, si no hablaba directamente con un hombre, mandaba a otro hombre y daba una palabra profética. Amén, de alguna manera Dios hablaba con la gente, en sueño, en revelación. Dios habla. Sí. Nosotros somos alma, cuerpo, espíritu. Y nosotros en nuestro espíritu podemos escuchar y discernir la voz de Dios de muchas maneras. Eso es lo primero. Así es. Cuando usted me dice a mí, no, que Dios no habla, no, Dios sí habla. Sí, Él habla, sí. Lo que pasa es que nosotros no sabemos escuchar o distorsionamos la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema del Dios me dijo? Es un tema importante porque de acuerdo a lo que usted entienda o lo que usted diga que Dios le dijo, usted dirige todo un pueblo, toda una gente. Y hay palabras que pueden marcar una persona para bien o para mal. Amén. En una generación. Por eso estamos viendo que hoy en día hay tantas divisiones. El problema más grande de las divisiones en las iglesias, de la religiosidad, de la falta de formación, de la falta de doctrina, es el Dios me dijo. Sí. Que todo el mundo ha querido sustentar sus teorías dándole peso a esto. Entonces las personas a veces le creen al que supuestamente tiene la unción, tiene el poder, tiene la autoridad,
¿entiendes? Le creen, bueno, Dios le dijo, y si Dios le dijo, vamos a hacerlo así. Así es, y sí. se dejan engañar. Sí. Por eso la Biblia dice en el libro de capítulo de Pedro, capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 2, 1 en adelante, dice que en los postreros días se levantarán hombres engañadores, se levantarán falsos profetas. Dice que ya lo hay y que se levantarán, Sí. ¿entiendes? Entre ustedes, que conforme a sus concupiscencias hablarán y engañarán a muchos. Ahí es donde está el gran problema del Dios me dijo. Sí. Cuando tú por tu concupiscencia, por lo que tú crees y tú entiendes, tú quieres dar una palabra. Ese es el problema mayor. Está profundo ahí. ¿Entiendes? El problema más grande es cuando tú quieres defender algo y quieres usar la voz de Dios para defender eso que tú quieres defender. Wow. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Sí. Un ejemplo claro. Mano, yo no estoy en contra de ninguna doctrina y no me gusta hablar mucho de otras denominaciones porque yo respeto cada quien. Pero, por ejemplo, el tú decir, Dios me dijo que no me pintara el cabello, ¿entiendes? O que eso es pecado, para sustentar una doctrina tuya, ya eso es algo que tú debes entender que eso está saliendo de tu concupiscencia. Porque es algo antibíblico que no tiene respaldo bíblico, pero también tú lo estás utilizando y estás haciendo ley de eso. Entonces todas las personas que te siguen a ti creen en esa mentira. Por eso la Biblia dice que saldrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por eso la Biblia dice, escudriñad pues los espíritus para ver si vienen de Dios. Usted no puede escuchar voces a la ligera, porque hay voces que usted la puede estar escuchando y algunos Dios me dijo, y pueden ser que no sea Dios que esté hablando. No sea Dios. Porque hay espíritus engañadores que agarran a esa persona. Por eso, hermano, es que hay tantas denominaciones y muchos tienen poder, pero la Biblia habla también de que hay un poder engañoso. Sí. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, hay un escenario. Vamos a poner el escenario profético de cuando Jezabel empezó a gobernar en el pueblo de Israel. Porque fue ella que gobernaba. No era acá, porque Acab, aunque era el rey, ¿entiendes? Era dirigido por ella. Por ella, sí. ¿Qué hizo Jezabel? Que Jezabel comenzó a matar a los profetas de Dios. A lo puro. Amén. A los profetas puros que predicaban la realidad. Y dice la Biblia que un siervo de acá escondía a los profetas de 50 en 50 en cuevas. Había un escenario en ese tiempo que estaba escaseando la voz profética. ¿Por qué? Pero habían 400 profetas de Baal en el palacio que estaban profetizando. Sí. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Estos profetas, ¿tú crees que no tenían poder? ¿Tú crees que no tenían unción? ¿Tú crees que no tenían revelación? Claro que la tenían. Eran profetas. Eran profetas. Y ellos profetizaban y hacían señales. Amén. Nosotros no podemos tampoco identificar un profeta por el fruto, por la señal que él haga. Porque se prende en lengua, porque te habla de otra lengua. No. Hay un principio bíblico clave para tú, hay dos principios bíblicos clave para tú identificar cuando un hombre habla de parte de Dios o no. La primera clave es que la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis. Cuando está hablando de fruto, no está hablando del fruto de la obra, está hablando del fruto del Espíritu Santo, que es el que da la profecía. Así es. El hombre de Dios que profetiza tiene que tener los frutos del Espíritu Santo. Es decir, tiene que ser una persona escogida por Dios con dicho propósito, con dicho plan y con dicho mandato, con dicha asignación. Así es. Y tiene que tener una condición espiritual de santidad y de relación con Dios para poder traer una respuesta de parte de Dios a un pueblo. Así es. Usted no puede estar comiendo palomitas, viendo Netflix y haciendo un montón de cosas y decirme que usted trae una revelación del cielo. Las personas que tienen revelación de parte de Dios son personas que están en el secreto, orando, ayunando, consagrando, porque la Biblia dice que esto es espiritual, sí, que el hombre espiritual dice que aunque nosotros militamos en la carne, dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, sino que andamos en el espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, amén. Los dones de Dios se activan con las cosas espirituales. Y esa es una. El segundo punto, que ahí es donde quiero llegar. Vamos a llegar profundo ahora. Ahí es donde quiero llegar, es el cumplimiento de la profecía. Wow. Moisés decía, y él mismo hacía una pregunta, ¿y cómo sabrán ustedes cuando un hombre habla de parte de Dios? El mismo Moisés, en la escritura que acabamos de leer, y el mismo Moisés da la misma revelación y dice, cuando el hombre hablase y dicha profecía se cumpla, entonces sabrá que se habló de parte de Dios. Yo le puedo decir a una persona, mira, mañana tú te vas a morir. Él puede ponerse como se ponga y regarse como se riegue. Si fue Dios que lo dijo, se va a morir por encima de lo que sea.
Porque eso salió de la boca de Dios. ¿Y qué es el don de profecía? Bueno, el don de profecía no es más que la revelación del Eterno en tiempo pasado, presente y futuro en la vida de un hombre. Cuando Dios trae lo espiritual y quiere manifestarlo en lo material, Dios usa hombre. Porque la Biblia dice que no hará Dios nada si que antes se lo revela a sus siervos los profetas. Dios no va a hacer nada aquí en la tierra si no se lo revela a los profetas. Sí, Dios va a hacer un juicio de maldición. Es difícil, hermano, cuando tú tienes que declarar maldición hasta dentro del mismo pueblo. Wow, profundo. Cuando Dios te dice en esta iglesia, hay gente que dice, aquí va a haber un crecimiento, pero cuando Dios te dice en esta iglesia yo voy a traer un juicio y se van a descarriar 20. Como me ha pasado a mí. Cuando tú tienes que pararte, hermano, que yo me le he parado a gente y le he dicho, mira, así me dice Dios que tú eres un mentiroso y que eso que tú estabas predicando es mentira. Yo me he tenido que parar delante del ministro, cuando yo he tenido que enfrentar pastores y decirle, mire, eso que ustedes están diciendo, eso que ustedes están enseñando y están predicando es mentira, no viene de Dios. Y tengo que confrontarlo con la palabra, porque cada quien tiene su propio Dios. Sí, cada quien, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? Volviendo otra vez al tema, Dios habla. Dios habla, sí. Pero hay algo en el hombre que no permite que Dios pueda entrar en él. ¿Qué dijo Jesús a los fariseos? Jesús le dijo a los fariseos, miren, mi palabra no tiene cabida en su corazón, porque ustedes, la condición de ustedes interna no permite que estas palabras puedan entrar en ustedes. Así es. Por eso la Biblia dice que en los postreros días se amontonarán hombres y se volverán a las fábulas. Las fábulas, sí. Porque han desechado el mandato divino y la realidad de Dios y la realidad bíblica del Evangelio. Entonces, ese rechazo de los hombres a la verdad, ¿qué hace? Que el hombre se incline por la mentira. Anda, ay, la vasalla. No, dale, profundo, dale. La vasaca taramasaya. Entrevista... Por eso es que no solamente hay un problema con la gente que predice, que dicen Dios me dijo sin Dios decirle. Wow. Es que ellos también tienen un público, varón, que quiere escuchar eso Dios me dijo. Wow. Y te digo algo, profesor. Aleluya. Lo que me impacta mucho de esta palabra, en tiempos antiguos, cuando todo el mundo, el pueblo esperaba que todo el mundo profetizaba así, ellos recibían la palabra, sí lo recibían. Pero donde había confirmación es cuando se cumplía la palabra. Claro. Porque el profeta no es por el nombre, el profeta es cuando se cumplía la palabra. A una persona lo llamaban profeta es cuando se cumplía lo que él decía. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber en estos tiempos. Para yo decir si tú eres profeta, yo primeramente tengo que ver si tu palabra se está cumpliendo. Lo que tú dijo, que Dios me ha dicho, que Dios me dijo. Entonces en estos tiempos, mi hermano, hay tantas palabras que es verdad lo que tú dijiste. Hay dos públicos. Claro. Hay profetas que tienen un público diferente. ¿Cuál es el público? Que Dios me dijo y ellos almacenan esa palabra. Por esa palabra no tiene fundamento. Pero hay otros que cuando dice la verdad, la gente no lo quieren. Porque en aquellos tiempos a los profetas lo mataban. Claro. ¿Qué tú crees? En estos tiempos no están matando a los profetas. Claro. Lo están matando. ¿De qué forma están matando a los profetas? Espiritualmente. Espiritualmente. No le están abriendo puertas, no le están invitando a predicar. ¿A quién era que más le están abriendo puertas? A los que están hablando mentiras. Que Dios me dijo y que Dios dijo esto. Y que Dios me dijo que te va a dar un vehículo, que Dios me dijo que te va a dar una casa, que Dios me dijo que te va a dar un viaje, que Dios me dijo que te va a dar una casa. Esos son los profetas que el pueblo le está gustando en estos tiempos. Pero el profeta cuando venía de parte del Señor, aleluya, a través de una palabra, el Señor me dijo que tiene que arrepentirte, que tiene que reconciliarte, que tiene que dejar el mal camino. A esos profetas lo está matando y lo están enterrando en estos tiempos, profeta. Mira, hay una palabra profunda ahí en lo que tú dices. Y hay una revelación profunda. Y yo quiero que la audiencia que está ahí me enfoque bien en esta palabra que voy a desatar ahora. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Amén. Amén. Y que nosotros podamos llegar a la estatura del varón perfecto. La Biblia dice que Dios dio dones a la iglesia. A uno le dio don de profecía, a otro don de ciencia, a otro don de enseñanza, y dio diferentes dones, diversos dones. ¿Cuál es el propósito de la profecía dentro de la iglesia? Bueno, el propósito de la profecía es traer la revelación de Dios Amén. A la vida de la gente. Ese es el propósito principal de la profecía. Cada vez que nosotros profetizamos o hablamos o se activa un don de profecía, Dios lo que está es porque la Biblia está ahí. Sí. Pero nosotros cada uno tenemos un llamado individual. Escúchame esto. Dios establece una iglesia. La Biblia está ahí. Pero tú como creyente que llegaste a la iglesia necesitas la profecía para tú saber qué parte de la Biblia, qué Dios quiere contigo. ¿Cómo yo sé que yo tengo un llamado de parte de Dios? Porque aparte de que Dios me lo revela a mi espíritu, porque ya está en mi diseño,
también Dios me envía personas que me confirman eso. Así es. A mí en lo personal, la gente no me profetiza, la gente me confirma. Porque el que ora no necesita profecía. No. Wow, esto es muy fuerte. No, repito. Óyeme, el que ora no necesita una palabra profética. No. Cuando tú ves a la gente detrás de la profecía es porque no están orando y no tienen relación con Dios. Wow. Porque la Biblia dice que cuando Jesús hizo el sacrificio de la cruz, el velo se rasgó. Y cuando el velo se rasgó es para que todos tengamos un acceso directo a la presencia de Dios sin necesidad de intermediario. El intermediario es Jesús, hermano. Sí, así es. Entonces, ¿por qué hay un desenfreno dentro del pueblo? Porque la gente, y hay muchos pastores y muchos líderes que prefieren usar los profetas de hoy en día que sumergir la iglesia a santidad y oración. Dios mío, da de profundo ahí. Wow. Ellos prefieren mejor, vamos a usar aquel que Dios lo está usando para traer un avivamiento a la iglesia. Vamos a usar la unción de ese profeta. Que meter la iglesia y decirle a la gente, usted tiene que orar, ayunarse y buscar usted una relación con Dios. Que cuando el profeta venga, no venga a profetizarme cosas, venga a confirmarme cosas que ya yo recibí en oración. Wow, Dios mío, wow, está profundo. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día. Hay una iglesia desconectada de lo espiritual, hay una iglesia carnal, natural, humana. Y esa iglesia va a ser seducida por el diablo y se va a dejar llevar por todo estos vientos de doctrina. Por eso es que tenemos un desorden dentro del pueblo de Dios. El desorden viene por eso, porque estamos desconectados. Cuando tú comienzas a buscar de Dios, tú te das cuenta que todos los profetas de este tiempo, que son profetas reales, lo que tienen es una guerra dentro de la misma iglesia. No, tienen que repetir, repito, profeta, esto está profundo aquí. ¿Entiendes? Por eso es la guerra de los profetas verdaderos, porque no caben en el sistema real, porque el sistema no es de Dios. ¡Wow! Dios mío. Entonces, como el sistema no es de Dios, cuando tú empiezas a buscar revelación de Dios, Dios comienza a confrontar, entonces la gente se siente aludido y golpeado con lo que tú estás buscando y con la revelación que Dios te está trayendo. ¡Wow, Dios mío! Porque Dios te va a comenzar a revelar, esto no es de Dios, esto no es así, esto no es así, esto es así. Mira, Dios es demasiado profundo. Y como Dios es demasiado profundo, la gente que está buscando a Dios tiene que ser profundo. Así es. Tú sabes que hay gente que han abandonado el llamado profético por la guerra que han tenido. Sí. No la abandone la guerra. Oye, por la guerra que han tenido, porque han sido tan fuertes la batalla, que ellos han dicho, pero si se me levanta el pastor, el líder, el hermano, aquel, solamente por una voz profética, solamente por una palabra. Hay gente que por una revelación de Dios han tenido una persecución en el mundo espiritual terrible. Sí. Que los demonios se levanten, hermano. Yo he visto demonios. A mí en estos días, hermano, me han estado mandando solicitudes y mensajes hasta brujos. Wow. No. Profeta. No, explícanos. Brujo, varón, me mandan mensajes por las redes y me tiran y me llaman. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos identifican. Nosotros fuimos en estos días en una cueva, que Dios nos entregó un monte de oración. Pero Dios ya me había dado la palabra, porque como te digo, cuando Dios te da una palabra, la palabra tiene que tener un cumplimiento y esa es la señal de que Dios te está hablando. Sí. Entonces, Dios me dio una palabra. Yo di mi testimonio más atrás de que yo soy un ex descarriado. Amén. Y yo dentro de ese proceso, Dios me dio muchas palabras de cosas que iban a acontecer en mi vida. Y una de las cosas que Dios me habló era de eso, de que Dios me iba a entregar un lugar para oración. Pero el lugar vino a través de otra persona que Dios usó y la persona me delegó eso. ¿Qué pasa? Que nosotros destronamos un trono de Satanás. Porque era un lugar de sacrificio. Nosotros sacamos huesos, altares y sacamos un montón de cosas de hechicería y de brujería en esa cueva y la consagramos para Cristo como un lugar de oración. ¿Qué pasa? Que Dios nos pone como cabeza de un avivamiento. Y Dios como cabeza de un avivamiento, Dios está preparando el terreno. Sí. Si Dios va a provocar un avivamiento, ¿cómo tú crees que va a venir el avivamiento? Predicando en las iglesias, no, buscando en el secreto. Entonces Dios destronó al diablo y le quitó esa zona de demonios de adoración a Satanás y se le entregó a la iglesia para nosotros consagrar el ministerio y levantar gente. Porque a través de la oración es metiendo gente en el fuego de Dios que viene el avivamiento. Amén. No es dando una palabra y diciéndole a la gente y predicando mucho. Si tú te fijas, eso no ha sido efectivo en estos últimos tiempos. No. Tú puedes traer, tú metes 3 días de campaña dentro de la iglesia y metes los 3 mejores predicadores del mundo. Y fácilmente al otro día la iglesia ni viene. Ni camasayama. Hay miembros, la mitad de la iglesia se te queda. Así es. Un fuego, hermano, 3 días de campaña, un huidero, se convierte en gente. Y a los 3 días ya la iglesia está igualita como estaba antes de los 3 días de campaña. ¿Por qué? Porque no hay una revelación real. Por eso es que cuando Dios trae una palabra profética, lo primero que Dios tiene que decirte es la condición que está en el lugar. Sí. Ustedes necesitan, o sea, yo solo el otro día fui a un lugar y lo primero que le dije a la iglesia fue,
estamos en una campaña, yo estoy predicando en un evento. Sí. Y le dije a la iglesia, así mismo en público, señores, ayuno y oración, consagración y reverencia. Yo no puedo decir que Dios, esto, no, yo revelé lo que el Espíritu me mostró, lo que Dios me habló. Aquí hace falta ayuno, oración y reverencia a Dios. Esas son tres cosas que hacen que el fluir de Dios no pase. Entonces, sí, se pueden convertir 200 gente, hay principios. Escucha bien, el que tiene llamado profético debe entender que el mundo espiritual se rige por principios. Sí. Y leyes que hay que cumplirlas, porque si tú no la cumples, automáticamente tú no vas a tener los resultados del reino. Esto profundo que tú estás hablando, profeta, fuerte, que tú estás hablando que aún hasta los brujos te tiraban solicitud. ¿Por qué? Porque no era por ser brujo, sino que el enemigo quería detener tu ministerio. Porque cuando tú tienes llamado, tienes un llamamiento de parte del Señor, siempre el enemigo no se va a quedar tranquilo, el enemigo va a buscar la manera para desenfocarte del Señor. En esta palabra me llama mucha atención que había 400 profetas, donde decían acá, que vaya a pedir contra Ramos de Galaán, que la ciudad Dios se le iba a entregar, donde en aquellos tiempos no había guerra, era en paz que había. Entonces algo pasa que cuando Josafat va donde acá, lo primero que buscaron los 400 profetas, como están en estos tiempos, que ahora mismo los pastores tienen profetas favoritos, que saben que el profeta les va a hablar cosas buenas. Entonces los profetas hablaban, sube acá, sube que Dios te va a entregar. Está hablando que Dios le va a entregar donde Dios no ha hablado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Josafat, conociendo la voz de Dios, que sabe que Dios no habla así, dijo, no queda algunos profetas aquí en este lugar. Sí. Entonces Josafat, acá dice, por hay 400, sí, hay 400, pero tiene que haber 401. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Falta uno. Sí, yo sé que hay 400, pero queremos 401. Entonces dijeron, dime, sí, hay uno ahí. El que está ahí, él no profetiza, él siempre habla cosas y está preso. Entonces, ¿qué te digo? Los profetas que están llevando la palabra son los profetas que lo tienen preso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Josafat dijo, llámame ese profeta. Y cuando van donde está el profeta, dijo, mira, todo el mundo está profetizando bien. Tú vas a hablar como ellos están hablando. Todo el mundo está, mira. Dijo, no, espérate. Lo que Dios me dijo. Lo que Dios me dijo, yo voy a hablar. El hombre, cuando va a hablar de parte del Señor, tiene que tener una seguridad. Amén. Porque hay gente que dice que Dios me dijo. Hay gente que no tiene condiciones para decir que Dios me dijo. No. Porque estamos viendo su fruto. Dios a todo el mundo no le va a hablar. No. Y a todo el mundo Dios va a usar su boca para que hable que Dios me dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hombre dijo, no, yo voy a hablar lo que Dios me diga a mí. No importa que los profetas están hablando. Por eso hay muchos falsos profetas, pero también hay hombres de Dios que se están guardando y tienen palabras, aunque lo tienen detenido. Dice la palabra que cuando el hombre fue allá, el profeta, Dios, dime, profeta, háblanos, sí, suba, que Dios te va a entregar. Tú ves que él nunca profetiza bueno. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Mire, escucha bien, cuando Dios estaban reunidos los saben, dice que dijo, ¿qué vamos a hacer para que acá se confunda? Dice que vino un espíritu de confusión. Dijo, no, yo me voy a meter a los profetas. Me voy a infiltrar entre ellos. A los profetas y voy a hablar para que profetice. ¿Por qué? ¿Por qué ese espíritu no se metió en el profeta Micaías? Porque no había, aleluya, una puerta para poder entrar. Puerta abierta. Pero aquellos profetas en estos tiempos hay puertas abiertas porque la mayoría de los profetas lo que quiere es que le den dinero. Y por eso que el espíritu de confusión se está entrando y están profetizando mentiras y diciendo que Dios me dijo todo. ¿Por qué? Porque ellos abrieron una puerta. Esa es la realidad. Las puertas abiertas, la puerta abierta es lo que hace que entre la confusión. Sí. Es la puerta abierta. Mira, si tú te fijas, hay un escenario también en ese mismo escenario de acá y los 400 profetas de Baal. Y es cuando Elías, si tú te fijas, cuando Elías los reta, ya después que hay una palabra de parte de Dios, sí. Y Elías le dice, miren, yo lo voy a retar a ustedes al monte Carmelo, y el Dios que descienda fuego, a ese oiréis. Dios lo que quería era, Elías lo que quería era que el pueblo dejara de adorar a los Baales, porque recuérdate que por esos profetas de Baal y por las doctrinas que Jezabel introdujo en el pueblo, amén, ya el pueblo de Israel se había corrompido también y se había contaminado. Entonces Dios lo que quería era restaurar la conexión con su pueblo nuevamente. Exactamente. Por eso fue que
Elías lo primero que hace es que antes de invocar a Dios, restaura el altar de Dios y, eso es lo que y coge las piedras de la amén. Promesa. Pero se están dando dos escenarios. Sí. Recuérdate que los profetas de Baal estaban operando porque los profetas de Dios estaban escondidos. Sí. En un momento Elías mismo estaba metido en una cueva. Wow. Y la Biblia dice que Elías, cuando estaba en la cueva, dice que se estaba quejando y le dijo: Señor, solamente he quedado yo entre tus profetas porque a todos los han matado. Wow. Lo que pasa es que Elías no sabía que había un siervo de acá que lo estaba escondiendo de 50 y 50 y había un gran número de profetas que estaban guardados. Lo que pasa era que tenían miedo, estaban escondidos. Eso mismo está pasando hoy en día. Hay un montón de profetas que lo que están es escondidos, que están mirando el pecado del líder, que están mirando el pecado del pastor, que están viendo que esas profecías que están dando no son de Dios y que son mentiras y están escondidos. ¿Tú sabes por qué? Porque hay un sistema que tiene a la gente de Dios sumergido. No, usted tiene que sujetarse, usted tiene que esto, usted tiene que hablar esto y esto es de Dios, hermano. Y si Dios le dio un llamado a usted, usted tiene que atender el llamado de Dios, porque por encima de toda la autoridad está Dios. Amén. Es como un brujito que yo oí ayer en una entrevista, decía: por encima de Dios no vive nadie. Wow, profeta. Y aunque sea pastor, aunque sea líder, si está mal, mi hermano, usted tiene que confrontarlo con la verdad y la palabra, porque el profeta, hermano, tiene que entender: bueno, ok, él es mi pastor, él es mi líder. Mira, a mí me pasó una en estos días, y es que nosotros tuvimos un cambio de congregación, pero hubo una revelación que Dios me dio. El diablo sabía y sabe porque conoce, amén, porque yo soy una persona que, la gloria de Dios, hasta ahora he tratado de mantener eso, de que la palabra que yo predique sea bastante bíblica y sustentada en lo real. Sí. Y el diablo, cuando conoce eso, te hace una persecución y una guerra. Eso es lo que hace hoy en día Satanás dentro de muchas congregaciones. Que cuando hay un hombre de Dios que porta una palabra real, lo sientan, se le levantan, le hacen la guerra, lo tildan de rebelde, porque quieren impedir que esa palabra sea manifiesta. Wow, el que anda en luz no tiene miedo, hermano. El que anda en luz no tiene miedo. Tú me dices a mí: yo tengo una palabra para ti de parte de Dios. Si yo estoy en luz, yo no tengo miedo. No, si tú la recibes. Porque si es mala la palabra, yo voy a identificar que es mala. Sí. Y si es buena, también voy a identificar que es buena. Amén, sí. El que anda en luz, por eso la Biblia dice que corre el impío sin que nadie lo persiga. Y hay un montón de gente adentro de la iglesia corriéndole a los llamados de parte de Dios. Sí. A la gente que profetiza y habla de parte de Dios la palabra real. Porque su impiedad y su condición no quieren que sean descubiertos. Gente con pecado oculto, liderando, gente con pecado oculto, predicando, gente con pecado oculto en los altares, gente con pecado oculto, dirigiendo iglesias. Y cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, esa gente no quiere, mi hermano, porque eso era lo que pasaba con Jezabel. Jezabel estaba matando a los profetas porque ella sabía que mientras hubiera profeta en Israel, ella no iba a poder operar y hacer lo que le iba la gana. Entonces, en estos tiempos hay muchos profetas que se están... ¿Por qué tú crees que en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, creo que Dios reprende a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo tengo algo contra ti, que ha permitido que esa sierva Jezabel se siente y gobierne y adore en el altar de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo Dios y reprendiendo a la iglesia? Eso fue a la iglesia. Dios lo que está diciendo: yo tengo algo contra ti, que tú mirando con tus ojos y teniendo la revelación de Dios y sabiendo que el diablo que está ahí metido, te callaste. Tú te callas. Y lo soportaste y te quedaste tranquilo. Porque hay mucha gente que se están quedando tranquilos por no quedar mal con el líder, por no quedar mal con el pastor, porque no le cierren puertas, porque si digo esto me van a cerrar la puerta. No, mi hermano. Es que si tú callas usted tiene que entender que Dios es que abre y que cierra. Si usted se calla, el problema es suyo. Entonces, cuando tú caes en ese sistema, lo que hace es que te contamina, porque comienza el diablo a ministrarte y comienzan esos espíritus de rol y tú caes en el mismo, pecado que tal que tú no quieres reprender. Dios mío, y esto es profundo. Si tú callas la verdad, la mentira va a salir a flote. La mentira es que toma posesión. Entonces, mientras los profetas estaban escondidos, estaban los falsos. Estaban los falsos gobernando. Tiene que levantarse lo verdadero para que los falsos caigan al suelo. Y eso mismo es, mientras tú estás escondido, aleluya, el falso va a estar brillando. Claro. El falso va a estar diciendo que Dios lo dijo. Entonces tú dices: no, que fulano es falso, pero saca la cara de quién es falso. Claro. Para que no siga haciendo cosas malas. Esa es la realidad, hermano. Esta entrevista está bueno. Mira, en estos tiempos, hermano, hay muchos hombres y mujeres de Dios que Dios lo tiene en el anonimato. Sí. Amén. Personas como yo, personas como el varón, como César, personas, ¿entiendes? Muchas personas que Dios lo tiene en el anonimato, pero son personas que han pagado un alto precio. Y Dios sabe a quién está preparando por este tiempo. Yo le digo a esas personas que están ahí, mano, Dios me dijo, hay que tener cuidado con el Dios me dijo. Dios habla y Dios revela. Y yo creo,
hermano, que el don profético y la palabra de Dios es necesaria. Amén. Porque a través de ella usted llega a una iglesia y Dios desde que tú llegas a una iglesia usa a alguien y te dice, tú vas a ser evangelista, yo te quiero para tal cosa, yo te quiero para tal cosa. Es decir, el ministerio de la predicación se trata de eso. A través de lo que tú dices, Dios llama a la gente, porque Amén. es por la palabra. Por la palabra. ¿Entiendes? Que se establecen las cosas. Así es. Si tú, todavía Dios quiere hacer algo y Dios tiene que usar una boca para establecerlo. Amén. Porque la Biblia enseña eso. Dios usa vasijas, vasos de barro, Amén. para manifestar su gloria. Así Entonces es. nosotros debemos de entender eso. No es que Dios no habla y no es que Dios no lo hace. Es que las personas están distorsionando las palabras de Dios y están defendiendo cosas y refutando cosas. Amén. Y están cayendo en error porque no saben identificar cuál es la voz de Dios real. Amén. Mira, una cosa, le voy a decir esto. Algo muy profundo que yo a veces hablo y que estaba hablando con un ministro en estos días. Sí. Yo estaba hablando con mi pastor porque a mí en lo personal me pasó algo. En medio de mi escenario, cuando yo estaba apartado, yo recuerdo que Dios usó mucha gente y personas que no me conocen Sí. para darme palabra, para darme seguimiento. ¿Qué pasa? Que todas esas personas estaban alineadas al propósito de Dios. Todas a una. Sin embargo, había un solo grupito que estaban contrario a lo que Dios estaba haciendo. Wow. Un solo grupo, ¿entiendes? Y eran las personas que estaban ahí tratando de impedir que las cosas que Dios tenía para mí se manifestaran. Wow. Dios me hizo enfrentar eso porque Dios me está procesando a mí. Así, amén. ¿Entiendes? Dios está mirando a ver que es mi nivel de fe. Incluso el día que Dios me iba a dar el empujón ministerial, Wow. yo recuerdo el mismo día que Dios me iba a dar esa profecía, que hubo una persona que me había dado una palabra de acorde a eso y después me dio una contraria ese mismo día. Wow. El diablo se le metió, Satanás se le metió a esa persona con un espíritu de error y empezó a decirme, no, Dios no puede hacer esto por esto, y me dio cita bíblica y de todo. Pero ¿qué pasa? Que como te digo, el que ora no necesita profecía. No. Como yo soy una persona que me mantengo orando en comunión y tratando de buscar la revelación del Espíritu Santo, cuando yo iba en el camino para mi casa, Dios me dice, esas palabras no vinieron de parte mía, porque yo no voy a romper el orden de lo que yo estoy Wow. haciendo en tu Profundo. vida. Así es. Usted debe de entender, hermano, que cuando Dios trae una palabra en tu vida, usted tiene que darle cumplimiento a esa palabra Esa para palabra. que se manifieste otra. Así es, sí. Hasta que Dios no cumpla lo que Dios te dijo al principio, no Sí. crea que Dios va a cambiar. La Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación. No. Dice que Él no es hombre para mentir, ni Ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios te da una palabra, Sí. ahí es por eso es que el pueblo está cayendo en tanto error, Sí. porque hay un sancocho de profecía. No, hay yuca, batata, todo eso. Todo el mundo, todo el que predica, te da una palabra Sí. rara. ¿Tú sabes cómo yo identifico a los hombres de Dios cuando yo lo voy predicando? Sí. Principalmente en las congregaciones donde yo estoy, de acuerdo a lo que le dicen a la gente que yo conozco. Wow. ¡Ay! ¡Lipa! Linda mazoa. Ahí es que yo sé si ese hombre está hablando de Dios o no. Sí. Porque hay gente que vienen con su propia concupiscencia y me vienen con una teoría rara. ¿Tú sabes cuando yo sé que un hombre está hablando de parte de Dios? Wow. Cuando yo sé que en una iglesia hay un desorden y el hombre viene y me dice, ahí hay un desorden. Sí. Pero cuando él viene, yo sabiendo que hay un desorden. Y se pone a hablar Y se algo pone a decir contrario. que mire, pastor, Dios lo va a bendecir. Usted es un mentiroso. Usted Wow. vino con la misma mueca que todo el mundazo Dios. para que lo inviten de nuevo y le den un sobre. Wow, Dios mío. Ey. Entonces de ahí es que están saliendo los Dios me dijo. De ese tipo de personas que lo que andan es detrás de su propia gloria. La Biblia dice, Jesús hablando, dijo, el que predica de mi Padre, la gloria de él busca, por el que predica de su propia concupiscencia, su propia gloria busca. Wow. El hombre que habla y dice, Dios me dijo, por estar buscando sobre, por estar detrás de su concupiscencia, Sí. por estar defendiendo una doctrina Sí. que no tiene nada que ver con la salvación, están en un espíritu de error. Wow. Y no son gente de Dios realmente. Están atados por un espíritu de error. Wow, Mira, Dios mío. te voy a decir esta revelación profunda a la Sí, audiencia, que este video va a correr mucho. Y yo sé que hay mucha gente que se van a identificar con esto. Sí. A mí alguien me decía los otros días, yo estaba hablando con un ministro, y yo le decía al ministro, usted sabe que todo el que dice que es cristiano no es hermano mío. ¿Y por qué? Dime. No, Y explícame. yo le dije, él me decía, ¿por qué, Ron? Digo yo, oiga, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo de Dios es uno en el mundo entero. Sí. Es uno. La Biblia dice, Jesús hablando, dijo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La Biblia dice Está que fuerte, Dios no fuerte. es Dios de confusión. Sí, dale, dale. Entonces, donde hay confusión y disensión, no puede estar Dios. Ay. Porque hay uno de los dos que está en el error. Si tú y yo no podemos entender, y no podemos, y no puede haber coinonía, y no puede, tú sabes, aquí hay una atmósfera espiritual y todo el mundazo está de acuerdo y todo el mundazo, porque no hay un solo espíritu, Sí. que el que tú tienes, el que tiene todo el mundo, que hace conexión y nos da a entender
que hay un fluir libre Wow. de lo que se está Dios haciendo. mío, profundo, Cuando profundo. no hay coinonía entre dos personas, hay ninguno de los dos que esté en el error. Wow, Dios ¿Entiendes? mío. Entonces tú lo que dices es que el Espíritu Santo es uno. Es uno. Entonces, si yo no no- puedo creer. Si no estamos unidos, hay problema ahí. Varón, entonces. Ay, con Dios todas estas mío. divisiones que hay, ¿tú sabes qué es lo que yo creo? Sí. Que hay mucho espíritu de rol y Sí. hay muchos espíritus engañadores, como dice la Biblia, que está agarrando muchas congregaciones y la está convirtiendo en sectas religiosas. Wow, wow, wow. Porque el Espíritu Santo de Dios tiene que ser uno. Sí. Yo no puedo ir, yo no puedo estar aquí y tú dame una palabra y yo y güey y me den otra. Ay. Hay uno de los dos que está hablando mentira. Sí. Ay, porque el mismo Dios mío. espíritu que está aquí es el mismo espíritu que está en el güey. Sí. Wow. Cuando yo voy a decir Dios me dijo en una iglesia, yo tengo que estar bien alineado a la voz de Dios, porque yo sé que Dios le habló a ese pastor. Porque Wow. yo sé que hay gente de Dios que oran y van a saber si yo hablé de parte de Dios. Pero o no. tú me dices que tiene que ser una confirmación. Tiene que ser una confirmación, porque ya en este tiempo no se necesita un profeta para decirte lo que ya Dios te dijo a ti. Wow. Cuando usted se hinca a orar, hermano, sea en sueño, en revelación, en tu espíritu, con voz audible, de una forma u otra, Dios te habla. Amén. Lo que pasa es que a veces Dios te dice, deja este pecado y tú no lo quieres dejar. Wow. Ahí es donde Dios a veces manda gente y dice, yo quiero salvarlo. Y como él no quiere ese pecado, yo te voy a mandar a ti para que lo latee. Profeta, mira. Pero tú, en vez de, el profeta, en vez de latearlo, Sí. como Dios le dijo, porque ya esa persona está en una condición que Dios tiene que Wow. ponerlo, tú sabes, darle su latigazo para que entre, porque a veces Dios te pone, darle una palabra fuerte a la iglesia, pero es para entrar al propósito, que eso es otra cosa. El profeta de Dios no mata. No. El profeta de Dios sabe cómo dar una palabra que edifique, aunque sea dura. Sí. Tú das un mensaje duro que le da un palo a la iglesia y la deja sana. Amén. Porque Dios sabe cómo habla. Va a quitar todo lo impropio. Esa gente también que andan mandando gente al diablo, de que usted es el diablo, que si yo qué, esa gente tiene que revisar, eso es un espíritu del mismo Satanás. Wow, Porque wow. Dios, Tandalima, Dios Saica, mío. la gente que Dios compró a precio de sangre, Dios no se lo va a entregar al diablo así por así. Esa Y es verdad que si Dios me sacó del mundo donde yo estaba en la Ay, misma Dios mano mío. del diablo, ahora que yo estoy adentro, por una falla me va a matar aquí adentro. No, no, por no. una falda, por un moño, por cositas que no tienen nada que ver con la salvación. Hay que saber discernir quiénes son los que están hablando realmente de parte de Dios. Sí. Porque la gente lo que están es defendiendo doctrinas y hay mucho espíritu. Que hay mucha gente que son de Dios. Sí, en las diferentes denominaciones hay gente que son de Dios. Wow. Yo me he topado en todas las denominaciones con gente de Dios. Mira, yo ando con un siervo que somos de denominaciones diferentes. Pero ninguno de los dos predicamos nada de eso. Porque somos cristianos. Cristianos. Hijos de Dios. Hijos del Wow. mismo Dios. Lavados con la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo para salvación. Amén. Wow. Como yo no soy doctrinario, Sí. dogmático, ni sectario, yo no puedo venir a dar palabras que no vienen de Dios, ni de su Espíritu, ni de su Biblia. Así es, así es. Porque yo tengo que hablar lo que dice la palabra La de palabra, Dios. sí, eso Hay sí es verdad. experiencias personales que yo he tenido que a mí no me gusta ni testificarlas porque Wow, son wow. personales y tú no estabas ahí. Wow, no es, wow, es profundo, ¿Entiendes? profundo. Porque son mías personales. Sí. Y como tú no estabas ahí, tú me la crees si quieres o no. Ahora, la revelación del Espíritu tú tienes que creerla o no. Sí. Porque está escrita ahí. Y si tú eres del reino, tú tienes que saber lo que Dios está hablando. Lo que Dios te ha hablado. Ey, esto está profundo. Aleluya. Bendito sea gloria al Señor. Mira, el tiempo que Dios nos hasta seguir más. Aleluya. Pero vamos Aleluya. aleluya, dejar ustedes con el deseo para darle la segunda parte. Aleluya. De esta palabra que Dios me ha dicho. Aleluya. Ten mucho cuidado cuál profeta que va a tu iglesia, aleluya, no tu iglesia, la iglesia de Cristo, y viene a decir que Dios me ha dicho, primero examine, aleluya, y analice, y métese en la historia de la palabra, aleluya, que cuando Dios habla, Dios lo que va a confirmar, amén, bendito sea gloria al Señor, profeta, yo quiero que tú ores por aquellas personas que están orando, porque hay mucha gente que está escribiendo, y dice, wow, eso es lo que se quería hablar en estos tiempos, tiene que levantarse hombre de Dios que hable la verdad, aleluya, y estos tiempos, yo siento a Dios cuando el varón hablaba de parte del Señor, aleluya, en estos tiempos se necesita gente como Juan Bautista que le diga, aleluya, a Herodes, mira, no es lícito que tú te casaras con la esposa de tu hermano. Y estos tiempos que tiene que levantarse, profeta, ahora, con esa gente que están conectados, bendito sea el Señor. Padre, vamos a estar orando, Sí, amén, por Señor. esos ministerios Padre. que están estancados, hermano. Sí. Porque yo sé la batalla que hay en el pueblo para Sí. poder gente de Dios levantarse, hermano, con tantas cosas raras que se Sí. están moviendo. Y a veces la gente no quiere que se hable de esto, pero esto hay que hablarlo, Amén. porque Cristo viene y es necesario que el pueblo de Dios se levante, porque tenemos una misión, amén, de redención y de vida eterna, y ya los tiempos se están agotando. Hay que sacar todas esas cosas raras que se están moviendo dentro del pueblo de Dios. Toda basura hay que limpiarla ya.
Así que vamos a orar para que Dios siga levantando hombres y mujeres de Dios con llamado poderoso para que sigan edificando su reino. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos que todas las personas que estén escuchando este video también lo compartan para que más personas puedan ser edificados. Sí, que se levanten hombres y mujeres de Dios, esos hombres que tú tienes en el anonimato, esas personas que tú tienes en el secreto, esas personas que han pasado persecución. Levanta, Dios mío, esa gente, Señor de gloria, que han sido heridos, golpeados y que no entienden que es por causa del propósito y del llamado que tú tienes con ellos. Padre, que en el nombre de Jesús, yo hablamos por ellos ahora y declaro una palabra de levantamiento, de poder y de liberación, Señor, para los que están afuera, porque hay muchos que están hasta descarriados. En esta hora, hermano, tengo una sed y una necesidad por orar por los descarriados, porque hay mucha gente descarriada, que lo que han sido heridos, que lo que han sido golpeados por el sistema, que no es ellos que quieren estar afuera, y por eso yo los cubro con la sangre de Cristo y lo declaro para salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, Dios te bendiga de una manera sobrenatural. Soy tu hermano Luis Alberto Castillo, aleluya, un honor. Yo quiero que ustedes compartan este video, mi hermano. Este video será de bendición para tu casa, para todo aquello, aleluya, a través de esta palabra de contenido. Sé que Dios habló tu vida, sé que Dios hizo cosas maravillosas en tu vida, aleluya, como esta palabra que Dios me ha dicho. Que Dios te guarde. Soy su hermano Luis Alberto, mi hermano Ronnie Osoria de Jesús, aleluya, que Dios le bendiga, amén y amén.